Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les saluda la maestra Carol Janet Baez Amena y el día de hoy vamos a continuar con nuestra unidad número 2. Seguimos trabajando trastornos de la comunicación y el lenguaje. Les voy a compartir, permítanme un momento. Ahí está. Voy a compartirles las diapositivas que corresponden a la clase del día de hoy, que está basada en la unidad número 2. Bueno, recordamos el objetivo de la materia de trastornos del neurodesarrollo es que a través de la conceptualización histórica el alumno conocerá los diferentes trastornos que se presentan en el neurodesarrollo y cómo estos afectan la interacción del sujeto con el medio que los rodea. Muy bien, el título entonces de nuestra cápsula el día de hoy es trastornos de la comunicación y el lenguaje, problemas de la voz, disfonías. Bueno, cuando hablamos de los trastornos de la comunicación y el lenguaje, pues tenemos que recordar que también estos van a afectar la capacidad que tenemos tanto para expresarnos como para comprender el lenguaje, ya sea hablado o escrito. Entonces, cuando esto lo llevamos al ámbito educativo, es esencial que se reconozcan y se aborden desde una perspectiva interdisciplinaria. Por eso en las cápsulas anteriores hemos enfatizado el trabajo docente, padre de familia, especialista, psicopedagogo o psicólogo. Bueno, quienes estén en el entorno de la atención al menor, tenemos que estar trabajando en ello. Los trastornos de la comunicación incluyen pues también dificultades en la voz, en el habla y en el lenguaje. Entonces hay varios tipos de trastornos. Están los trastornos del lenguaje expresivo y comprensivo, que vamos a ver un poco más adelante. Está el trastorno del habla en cuanto a la articulación y la fluidez. Y están los trastornos de la voz y las disfonías. En este caso, este es el que vamos a abordar en la cápsula del día de hoy. Cuando detectamos de forma temprana cualquier situación de estas, que ya estuvimos trabajando con los trastornos del lenguaje, los trastornos del habla, y ahora vamos a hablar de los trastornos de la voz. Cualquiera de ellos son clave para que el alumno, el estudiante, el menor pueda favorecer el desarrollo académico, ¿sí? Siempre que nosotros estemos al pendiente de la detección, el alumno va a aprovechar lo que tiene, ¿no? El material, etcétera. Los problemas de la voz, pues, estos refieren a las alteraciones en cuanto a la calidad, el tono, la intensidad, la duración, todo lo que refiere al sonido vocal. Lo más común, ¿verdad?, del problema de la voz es cuando lo usamos de forma excesiva o inadecuada, eh, los gritos, pues el hablar mucho. Por ejemplo, nosotros como docentes, pues nos pasa mucho esto, ¿verdad? De hablar mucho en clases, hablar fuera de clases y bueno, esto puede lesionar las cuerdas vocales si no las utilizamos de forma correcta. Y bueno, también las otras de las causas comunes pueden ser factores psicológicos o neurológicos. Entonces, bueno, lo que es la disfonía, es esta alteración de la voz, se va a caracterizar por el tono, el timbre y la intensidad. Va a estar clasificada en dos. Por ejemplo, tenemos la disfonía funcional, que no tiene lesiones orgánicas, ni está relacionada, ¿verdad? Perdón, pero está relacionada con el mal uso vocal, es decir, cuando forzamos nuestra voz, cuando hacemos tonos de voz que no nos corresponden normalmente, cuando hacemos presión de que usar mucho nuestra voz, eso va a ser una disfonía funcional. Y la disfonía orgánica es la que va a ser causada por lesiones estructurales o neurológicas, es decir, ya se pueden traer previamente, genéticamente, etcétera.
Y bueno, un ejemplo pueden ser los nódulos bucales por abuso de la voz en el caso de los docentes, correspondería a una disfonía funcional. Eh, ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Qué van a ser las señales de alarma para esto? Pérdida de la voz temporal, voz ronca, fatiga, y sensación de tensión al hablar, cuando duele la garganta. Entonces, esa parte es una manifestación de alerta. Y si nosotros que somos docentes, prácticamente que estamos en el aula trabajando en el día a día, la sentimos, pues tenemos que prestar atención y empezar a cuidar nuestra voz. ¿Cómo podemos hacer una evaluación de la voz? Bueno, pues se puede hacer por un fonoaudiólogo o un logópeda, un logópeda. Ellos son especialistas, revisan lo que es el historial clínico, los hábitos vocales que tienes, o sea, se puede hacer una exploración laringoscópica y también pues hace una evaluación acústica y perceptual, es decir, tanto de nuestro sonido como de lo que se percibe. Y bueno, en cuanto al entorno escolar, se pueden observar dificultades en los estudiantes o el docente para mantener, pues, por ejemplo, clases prolongadas o tiempo de habla prolongado. Intervención y tratamiento pueden incluir, pues, terapia vocal con ejercicios, respiración, resonancia, educación en higiene vocal, y aquí no estamos hablando de limpieza propiamente, estamos hablando de educación, de el uso, por ejemplo, del diafragma, quienes cantan, quienes usan pues su voz, ¿verdad? Para generar música, bueno, es una educación vocal o higiene vocal, porque al final de cuentas, pues también esta va a ser parte de lo que se trabaja, ¿ok? Puede haber tratamientos médicos o incluso hasta quirúrgicos en casos de los que son por alguna situación, dijimos, previa que eh, ya venga una dificultad neurológica o física. Y pues sobre todo, pues la prevención es fundamental para cualquier tipo de recaídas, como en cualquier enfermedad después de un tratamiento. Aplicaciones prácticas que podemos generar en el aula, bueno, los docentes y los alumnos pueden aplicar eh, estrategias para proteger y mejorar la voz, como fomentar pausas durante las clases, utilizar micrófonos o amplificadores, evitar gritar o hablar en voz o forzar la voz, promover algunos ejercicios de relajación y de respiración. Hoy en día están muy de moda y esto nos pueden ayudar especialmente cuando hablamos de los docentes que estamos hablando constantemente, porque pues el alumno finalmente sí puede tener algún problema este, de esfuerzo de la voz, pero por ejemplo, porque jugó, porque estuvo en el deporte, porque gritó, pero realmente no por el habla constante. Ahí tenemos, recuerden, los diversos niveles educativos en donde, desde los cuales podemos trabajar algunas soluciones. Por ejemplo, en preescolar y primaria se trabajan los juegos vocales y los cuentos. En secundaria se trabajan técnicas de proyección de voz, pues, usarse mucho la oratoria, por ejemplo. Y en el nivel superior, pues se trabajan lo que son talleres de expresión oral. Tenemos las estrategias inclusivas, que estas son las que tenemos que trabajar constantemente en el aula, como permitir descansos vocales, fomentar la comunicación, ya sea también escrito, tecnológica. A veces, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Mentimeter, que nosotros usamos mucho en el aula para lluvia de ideas. Es una aplicación muy, muy útil porque tú no necesitas estar, a ver, dime tú, a ver tú, y a veces todos quieren hablar, no. Tú puedes pedirles que copien un link o una clave, entren a la página y ellos inmediatamente ponen lo que quieren y entonces se va proyectando en el pintarrón. Pues estos apoyos son visuales también, o trabajar la subtitulación cuando estamos hablando, favorecer la empatía y la sensibilización con los grupos cuando un compañero pues tiene algún problema de disfonía. Eh, el abordar
trabajo con docentes, con el fonoaudiólogo, los psicólogos, especialistas, el apoyo emocional, todos estos van a ser factores que nos van a ayudar al trabajo y la estimulación para mejorar. ¿Cuáles recomendaciones podemos mantener en cuanto a la prevención y el autocuidado? Pues una buena hidratación, evitar tabaco y bebidas irritantes, dormir adecuadamente y no hablar en ambientes ruidosos o con música alta. Esto también va a ser de gran ayuda. En conclusión, bueno, tenemos que, pues como tal, reconocer las señales en cualquier tipo de problemas, ya sea la disfonía o cualquier tipo de expresión oral o escrita, pues lo que se busca, ¿verdad? Es que se apliquen estrategias inclusivas. Hay muchas plataformas hoy en día que nos pueden facilitar este trabajo. Por ejemplo, también si tú eres un docente, estás en el aula de clases y quieres retroalimentar o darle un cierre a tu clase, pues hay muchas aplicaciones que hoy en día pues te generan dos, tres preguntas y el alumno puede contestar en sus dispositivos móviles o pues en otros casos, ¿verdad? También se puede proyectar y que los chicos vayan pasando a escribir en el pizarrón. Y entonces este trabajo, este puede ser más integrador con el grupo. eh, a los niveles terapéuticos, la intervención interdisciplinaria, todos los que intervengan en el desarrollo, en la ayuda para mejorar cualquiera de estos trastornos, pues van a ser de gran apoyo a los estudiantes. Y bueno, sobre todo la comprensión, la prevención y el tratamiento de los trastornos de la voz se deben de considerar como una prioridad tanto en la formación docente como en la atención educativa. Y pues esto va a asegurar una buena educación, ¿verdad? Una educación efectiva, una educación saludable y equitativa para todos los niveles. Muy bien, pues me dio gusto saludarles. Con esto concluimos por el día de hoy y nos estamos viendo en la siguiente cápsula. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Hasta luego.